Buenas tardes, gracias Griselda, gracias a todos los amigos, al doctor Jaime Diego Pérez, al doctor Martínez, de verdad, gente que aprecio bastante. Formamos un equipo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y desde el 2012 se empezó el proyecto de radiocirugía robótica en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Llevamos más de 1,900 pacientes tratados, ya casi llegamos a los 2,000 en tratamientos intra y extracraneanos. Agradezco al comité organizador su invitación para hablar de este tema tan interesante. Y bueno, ya lo comentaron, las malformaciones arteriovenosas en niños, pues en general, de forma global son raras, tienen una prevalencia del 0,5 al 1%, y de estas presentan más o menos el 18 al 20% durante la infancia. Aquí la situación es que tomar decisiones en niños es más complicado. El problema radica básicamente en que los niños, su presentación clínica más habitual es de hemorragia, seguida de convulsiones o cefalea. Entonces, la mitad debutan con sangrado, el 40% de los pacientes tienen una morbilidad y un 25% de mortalidad. Entonces, también la cirugía es una opción útil, también con una posibilidad de morbimortalidad, al igual que la radiocirugía y la embolización endovascular. Entonces, entre los pacientes que no se tratan y se dejan en vigilancia, el riesgo es de entre 2 y 4%. Ahora, la hipótesis de que los vasos de los pacientes pediátricos pueden ser morfológicamente inmaduros, como lo comentó el doctor Martínez, en comparación con la de los adultos, y por lo tanto podrían tener una respuesta relativamente reducida a la radiación. Es decir, podríamos considerar, ¿responden mejor o son realmente radioresistentes? Entonces, estudios previos han sugerido que las malformaciones arteriovenosas pediátricas y de los adultos tienen características diferentes y se comportan de forma distinta después de la radiocirugía. Y algunos consideran que se deben de tratar como dos trastornos vasculares distintos. Por lo tanto, los resultados con radiocirugía en MAPS pediátricas y de adultos a menudo se han informado por separados. Hay comparaciones quizás con adultos y bueno, pues no son controladas y no se ha examinado la literatura. Voy a hacer una presentación de los casos que tenemos, pero me pareció importante compartir este artículo que fue de los más recientes y que está publicado por gente muy importante, incluyendo el doctor Conciolca, acerca de la radiocirugía estereotáctica en pacientes pediátricos versus adultos, un estudio multicéntrico de tipo retrospectivo, en donde multiinstitucional, donde fueron tratados con Gamma Knife a través de la fundación del Gamma Knife Research Foundation, que incluía 8 instituciones, y el estudio fue aprobado para incluir a pacientes con MAPS, con radiocirugía en sesión única, pacientes con suficientes datos de bases de datos y un seguimiento de por lo menos un año. Y se incluyeron a pacientes que se sometieron a radiocirugía por volumen o por dosis. También se excluyeron a los pacientes de seguimiento sobre la base si se habían obliterado o no. También se midieron variables como los cambios inducidos por la radiación o la hemorragia por radiocirugía. Si no estaban disponibles, eran criterios de exclusión, y los pacientes restantes se clasificaron en cohortes pediátricas de menores de 18 años y adultos mayores de 18. Los datos que se recopilaron por este consorcio, como ya mencioné, incluyeron al paciente, a la malformación y a las variables de tratamiento con radiocirugía. Dentro de ellas estaban la edad, el género, la hemorragia previa de la malformación y la terapia también previa que se le había dado, incluyendo el tipo de radiación, la dosis por fracción, si le habían dado o no radiación, qué tipo, resección quirúrgica y embolización.
y las variables que midieron fueron diámetro máximo, volumen o tamaño, ubicación, elocuente o no elocuente, ubicación profunda, presencia de un drenaje venoso profundo y presencia de aneurismas arteriales intranidales o prenidales asociados, y ubicaciones elocuentes según, de acuerdo a la escala de Petzl-Martin, que ustedes ya conocen: sensorimotor, lenguaje, corteza visual, hipotálamo, tálamo, cápsula interna, tronco encefálico, pedúnculos cerebelosos y núcleos cerebelosos profundos. El seguimiento por neuroimagen fue llevado a cabo por resonancia magnética o angiografía o tomografía durante intervalos de 6 meses durante los primeros 2 años después de la radiocirugía y luego anualmente. Los pacientes con deterioro neurológico durante el periodo de seguimiento se sometieron a una neuroimagen adicional según correspondía. La definición de obliteración completa fue básicamente a través de una resonancia y confirmada por una angiografía. Y bueno, pues se definió como la falta de vacíos de flujo anormal, y en la angiografía, pues la ausencia de una derivación arteriovenosa anómala. Los cambios inducidos por radiación en esta publicación se definieron como hiperintensidades perinidales en secuencias de resonancia magnética en T2 o atenuada por líquida, y los cambios inducidos por radiación de tipo sintomático se definieron como aquellos asociados a síntomas neurológicos nuevos o síntomas que empeoraron. Y los permanentes se definieron como aquellos que pues, dejaban un deterioro neurológico persistente. El seguimiento clínico y la neuroimagen se obtuvieron simultáneamente siempre cuando fue posible, a menos de que pues, la institución no tuviera los datos. Y compararon la condición neurológica del paciente en el último seguimiento, comparándolo con el estado neurológico basal, haciendo un comparativo hasta el procedimiento de la radiocirugía. La hemorragia posterior a la radiocirugía se definió como cualquier hemorragia relacionada con la MAP que se produjo después del tratamiento, independientemente de la presencia de síntomas neurológicos o la falta de los mismos. El resultado fue favorable. Como tal, era la obliteración completa sin hemorragia por radiocirugía y sin cambios radioinducidos de tipo permanente. Entonces, aquí vemos el flujo que se hizo en esta publicación de una base de datos de 2.361 pacientes tratados con radiocirugía. Se hizo un estudio de corte pareado, de tal manera que quedaron 315 pacientes mayores de 18 años y 315 pacientes menores de 18 años. De esta base de datos, como ya lo mencioné, de 2.361 pacientes, se les dio un seguimiento mínimo de 12 meses y la edad media en adultos fue de 36 años y la mitad eran del género femenino. Las intervenciones previas de las malformaciones incluían la radiocirugía, la resección y la inmovilización, el 8, 15 y 21% respectivamente. Y la hemorragia previa en adultos fue del 56%. Las MAP se localizaron en regiones cerebrales profundas elocuentes en el 24 y 70% respectivamente, y el diámetro y volúmenes máximos medios fueron de 2.3, 4.4 respectivamente. Bueno, aquí están los grados de Spetzler-Martin, fueron básicamente los mayores en el grado 2 y 3, del 37 y 42%, y solo una en el 1% en el grado 5. La escala de Virginia, que es una escala adicional de gradificación de las MAPS, la escala de Virginia fue de 0, 1, 2 y 3, en el porcentaje que está aquí en la diapositiva, y el puntaje modificado basado en radiocirugía fue en promedio de 1.13. El margen medio de radiocirugía y de dosis máxima fue de 20.5 y 38.5 respectivamente, con isocentros medios, y la duración media del seguimiento ya en los pacientes seleccionados fueron de 83 meses. Bueno, aquí vemos cuáles fueron ya con las cortes pediátricas
comparables, perdón, versus la de los adultos. ¿Cuáles fueron los factores que desde el punto de vista de análisis multivariado impactaron? Y vemos que la hemorragia previa tuvo un impacto, al igual que el volumen de la malformación. De la misma forma, la clasificación adicional de Virginia también tuvo un impacto, y la clasificación modificada de la misma. En cuanto a la comparación de resultados entre las cohortes no pareadas de niños y adultos, aquí realmente no hubo ninguna significancia estadística. Y bueno, en esta situación, como ya mencioné, se vieron algunas variables como la radiación que se les había dado, si habían tenido hemorragia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí este artículo tiene un suplemento de datos en línea en donde se esperó, bueno, que la edad media en niños era de 13 versus 4 años, y el puntaje modificado de radiocirugía fue de 0.8 versus 1.4 en niños versus adultos, que fue estadísticamente significativo. Y aquí, bueno, pues ya hablando de también una comparación de los resultados de los pacientes adultos versus pediátricos, vemos que en esta situación de resultados pareados, en este estudio retrospectivo no encontraron ninguna diferencia en tasas de obliteración entre adultos y niños. Entonces, pues básicamente ellos pues no encontraron ahí alguna diferencia, y lo vemos en esta gráfica en los pacientes menores de 18 años versus mayores de 18 años, que las tasas de obliteración en pacientes de cortes pediátricos versus adultos fue a los 2, 4, 6 y 8 y 10 años del 13, 38, 40, 44, 50 y 57%. Entonces, la diferencia entre estos dos grupos pues no fue significativa. Ahora, este estudio tuvo algunas limitaciones, básicamente la precisión de los datos que aportaron los 8 centros del Gamma Knife Research Foundation. Y bueno, aquí surge la pregunta de que algunos otros factores pudiesen haber impactado, como la resección quirúrgica o la embolización o el manejo conservador. Y bueno, pues sabemos que la tasa de mortalidad en este estudio que se obtuvo, que bueno, en los adultos la esperanza de vida fue más corta, y quizás fue impactado por las comorbilidades de los pacientes de mayor edad. En cuanto a las evaluaciones de la cognición y el rendimiento intelectual, no se que evaluar en el aspecto cognitivo el efecto de la radiocirugía en los pacientes pediátricos. Y bueno, considerando también que en este artículo que estoy refiriendo, en la tabla 3 que está en línea, ellos comparan los subgrupos de edad de la corte pediátrica en 0 a 6, 6 a 12 y 12 a 18 años. Y la edad y la puntuación de la modificación, de la puntuación modificada de radiocirugía fueron significativamente diferentes entre los grupos. Además, la ubicación profunda de las malformaciones en niños también fue más significativa. La tasa de mortalidad por todas las causas en la edad pediátrica de 12 a 18 años, en comparación con la de los adultos, también fue significativa, pero es importante mencionar que no hubo diferencias significativas en los resultados secundarios entre cada uno de los subgrupos de edad de la corte pediátrica, como ya mencioné, versus la corte de adultos. Entonces, en este contexto, pues sigue
quedando la duda si las malformaciones pediátricas y la de los adultos son entidades clínico-patológicas distintas, con diferencias informadas no solo de tipo demográfico, sino de tipo clínico, características de la malformación y la respuesta a la radiocirugía. Uno de los autores referidos en este artículo postula que la vasculatura inmadura no puede ser visible en la angiografía por sustracción digital posoperatoria y que, bueno, constituye un obstáculo en las más pediátricas y que puede haber también un crecimiento, una remodelación de la vasculatura inmadura remanente en el lecho quirúrgico, lo cual puede explicar las recurrencias posoperatorias informadas después de una obliteración angiográfica. Entonces, el proceso angiogénico en niños puede estar mediado por una mayor expresión del factor de crecimiento endotelial vascular astrocítico en comparación con la de los adultos. Por lo tanto, hay diferencias fisiopatológicas entre las MAPS pediátricas y adultas que pueden traducirse en presentación clínica, en una angioarquitectura nidal y la respuesta al tratamiento. En este sentido, bueno, otro de los autores menciona que los pacientes pediátricos tienen una mayor proporción de MAPS profundas, la ubicación elocuente de las MAPS, los volúmenes de las MAPS y la distribución de los grados de Specklen-Martin, pues como ya lo mencionó, no fueron estadísticamente distintos en este estudio, pero la ubicación profunda, como ya lo mencioné, las localizaciones elocuentes y el drenaje venoso profundo fue una característica importante en los niños, mientras que los aneurismas arteriales intranidales o prenidales asociados a malformación fueron más comunes en los adultos. Estas diferencias en las características basales entre las malformaciones pues se reflejarán en distribuciones de grados de Specklen-Martin, de la modificada de radiocirugía y la clasificación de Virginia en cortes pediátricas y de adultos. Entonces, a pesar de estas diferencias, las tasas de resultados fueron favorables, de obliteración y de cambios inducidos por radioterapia no fueron realmente significativas entre las cortes pediátricas y adultos. Y bueno, pues por ahí hay reportes de que hay tasas de obliteración más altas en los niños que en los adultos. Este autor, Tanaka, 74 versus 45% al año y 95 versus 81 a los 2 años. También Nicolato informó un periodo de latencia significativamente más corto entre la radiocirugía y la obliteración por la obliteración en más pediátricas. Sin embargo, pues esto todavía no se ha confirmado. Realmente la respuesta que se obtuvo en esta revisión realmente fue la misma que en adultos. Y bueno, pues se postula, como ya mencioné, que los niños menores de 12 años tienen tasas de obliteración significativamente más bajas. Es un hecho que no se ha comprobado al 100 porque se menciona que pueden tener un mayor potencial angiogénico, una mayor radioresistencia de las MAPS en pacientes más jóvenes. Y bueno, aquellos pacientes incluso que no llegan a tener hemorragia o ruptura pueden tener peores resultados. La radiocirugía, desde el punto de vista fisiopatológico, genera un daño a las células endoteliales con la consiguiente proliferación del músculo liso y la producción de una matriz extracelular, lo que conduce de manera habitual a una estenosis de la íntima de forma progresiva y una obliteración eventual del nido. Entonces, los estudios de inmunistoquímica y microscopía electrónica sugieren esa transformación de las células en reposo a una forma activada después de la irradiación. Hay otro estudio de Hashimoto que menciona que las células endoteliales activadas por la radiocirugía pueden expresar el Ki-67 de forma más importante. Y bueno, pues esta actividad elevada del Ki-67 en pacientes más jóvenes fue mayor y tiene una mayor variabilidad en comparación de las malformaciones en adultos. Por lo tanto, las diferencias observadas en las tasas de obliteración y el tiempo
pueden atribuirse al mayor número de células activadas en la vasculatura de pacientes pediátricos con malformaciones arteriovenosas. Bueno, pues ya para dejar este artículo, pues todavía podemos decir que de acuerdo a los resultados de, de este estudio retrospectivo de corte pareado entre adultos y niños, no encontraron realmente una significancia estadística en cuanto a las tasas de oclusión. Sin embargo, puede haber una deficiencia en cuanto a la clasificación modificada, particularmente con respecto a la predicción de resultados por edades dispares, comparando adultos contra niños. Si la edad es un factor determinante o no para los resultados, como sugiere el estudio, la edad entonces puede ser un factor menos valioso en este estudio. Entonces, en vista del riesgo similar para el perfil de radiocirugía tanto en niños como en adultos, pues existe realmente una justificación para tratar a los niños que presentan síntomas y hemorragia con radiocirugía. Sin embargo, las complicaciones a largo plazo que tienen expectativas de vida prolongadas deben ser consideradas y justificar una mayor investigación. Entonces, esta es una situación de controversia. Considerar si responden igual los niños que los adultos con radiocirugía. Este es un estudio que de seguimiento solo a 2 años de una médico radiooncólogo del hospital. Fueron 69 pacientes que evaluamos, de los cuales se pudieron evaluar solo 48 al primero, segundo y tercer año posteriores a la radiocirugía. Encontramos pacientes pediátricos cuya edad oscilaba entre los 11 y los 17 años, así también como adultos. Obviamente fueron la mayoría de los pacientes con un total de 59, con un rango de 18 a 61 años. Nosotros empezamos en el 2012 y el seguimiento se dio del 2012 al 2014. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico de malformación arteriovenosa cerebral, cualquier edad, con un estado funcional del 70 al 100%, con un Karnofsky, y los pacientes fueron valorados por un médico radiooncólogo, un neurocirujano y un radiólogo intervencionista en base al diagnóstico, clasificación de Spetzler-Martin, tamaño de la lesión, tratamiento previo. Y los criterios de exclusión fueron cualquier condición médica que impacte negativamente en el estado funcional del paciente al momento del diagnóstico, y el tratamiento se dio con la plataforma CyberKnife. Fueron dosis únicas o hipofraccionados dependiendo del volumen del tratamiento, de 25 a 35 Gray en 5 fracciones, a pacientes referidos al Centro Nacional de Radiocirugía que tenemos aquí en la Ciudad de México, que es el Departamento de Radiocirugía Robótica. Y aquí vemos de forma general las características de los pacientes, las dosis que prescribimos. La mayoría fueron dosis únicas de 18 Grays, y el resto fueron en menor porcentaje. Hubo pacientes que se hipofraccionaron, por lo menos 3, por el tamaño de la lesión. Y bueno, esto fue básicamente el resultado. Vemos aquí que las tasas de oclusión, por ejemplo, en menores de 18 años, que solo fueron 4, pues fueron del 90 y 100%, en el 50% de los casos. Y en el resto de los pacientes durante el periodo de seguimiento, fue mayor al 50% también, en un porcentaje, digamos, considerable. En esta situación vemos el volumen que se obtuvo de la malformación y los grados de Spetzler-Martin. La mayoría estaban entre 1 a 5 cc's, y de acuerdo a la tabla que mencioné, hubo una disminución o una obliteración de las MAPs
en más del 50% a 1, 2 a 3 años, de acuerdo a los controles de resonancia. La confirmación de obliteración se obtuvo, no la reportamos aquí, no en todos los casos. Y bueno, este es un caso que tratamos recientemente de un paciente masculino pediátrico de 8 años de edad que debutó con hemorragia, al cual le dimos 18 Grace. Él se trató el día de ayer, le prescribimos 18 Grace, ahí está la lesión y está la dosis de prescripción con la isodosis del 78%, y aquí vemos los ACEs cómo entran de forma no coplanar a través de la plataforma de CyberKnife, que tiene un sistema de rastreo que se llama 6D Skull Tracking. Entonces, de esa manera estamos tomando imágenes consecutivas. Es un sistema frameless que tiene una precisión y una exactitud submilimétrica comparada con otras plataformas, y bueno, nos permite tratar una gama de diferentes escenarios intracraneales. Entonces, para concluir, el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas son comparables en pacientes pediátricos versus adultos con radiocirugía. Con respecto a la obliteración, la hemorragia post-radiocirugía y las complicaciones relacionadas con radiocirugía. En general, los pacientes pediátricos tienen una tasa de mortalidad general más baja después de la radiocirugía, lo que puede estar traducido básicamente por las comorbilidades que pueden tener los adultos, y dado el riesgo acumulado de hemorragia posterior a la radiocirugía y la esperanza de vida de los pacientes pediátricos, se favorece muchas veces la intervención sobre la observación para muchos de estos pacientes, es decir, se prefiere tratar a los pacientes cuando tienen síntomas o sangraron, y la radiocirugía sigue siendo una opción de tratamiento razonable para las malformaciones arteriovenosas pediátricas. Y la edad, de acuerdo a la revisión y a lo que existe en la literatura, aunque es controvertido, parece ser un factor, una variable de poco valor como factor predictivo de resultados después de radiocirugía para este grupo de pacientes menores de 18 años. Pues con esto finalizo mi presentación, les doy las gracias. Este es el equipo que contamos en el Centro Médico Nacional, es un equipo CyberKnife. Tenemos actualmente el modelo S7, que es el más nuevo. Este es el antepenúltimo modelo. Salió el modelo M6, ahorita está el S7, que en teoría es mucho más rápido. Pero en fin, nos permite tratar patología intra y extracraneana. Muchas gracias. Si hay alguna duda o comentario, soy a sus órdenes. Gracias, Félix. Dice aquí un comentario de Rolando Montoya. Considero conveniente definir la indicación de radiocirugía en base a resultados y basado en la evidencia, tanto en angiomas cavernosos como VAPS, independientemente del grado del concepto de inoperabilidad. Felicidades, felicitaciones. Sí, creo que este punto que tú comentaste, de hecho, al final, ¿no? La mayoría de los pacientes que se envían a radiocirugía son pacientes que rechazan el tratamiento quirúrgico o los que no se consideran candidatos a tratamiento quirúrgico de primera intención. Hoy por hoy, en la mayoría de los foros mundiales se considera que el tratamiento es casi equivalente al de la cirugía, pero a largo plazo pues siempre acaba teniendo remanentes pequeños y con eso la posibilidad de un crecimiento pues tardío de la lesión cuando se utiliza la radiocirugía. Entonces, la mayoría de los pacientes que se acaban tratando con radiocirugía son grado 3 y grado 2. Muchos cirujanos dicen que no entienden por qué se tratan esos pacientes con radiocirugía si son completamente quirúrgicos según pues todos los antecedentes históricos, ¿no? Todas las series grandes de cirujanos hacen ver que
son de relativamente bajo riesgo los casos 1 a 3 y esos deberían ser todos quirúrgicos y probablemente los que no, complementar el tratamiento con embolización y luego con radiocirugía. ¿Qué opinión te merece esta cuestión? Sí, definitivamente de acuerdo con usted, los criterios de envío son variables. Nosotros, obviamente, en un Specialist 1, 2, tratamos de que se operen y quizás el grupo de mayor afluencia o de mayor indicación de radiocirugía son las 3 y las 4. Pero muchas veces los pacientes rechazan el tratamiento o el neurocirujano, ¿no? De acuerdo a su criterio, dice que no es quirúrgico y terminamos radiando niños. El detalle es que tratamos también pacientes de alto riesgo con cavernomas que presentan sangrado y que no son quirúrgicos, pero el detalle y la controversia es, y yo también comentaría, y al mismo tiempo, doctor Diego Pérez, ¿qué opina usted de las tasas de respuesta que ustedes han observado y de obliteración en niños? Digo, en este estudio de Conciolca dice que él no encuentra ninguna diferencia entre la edad pediátrica versus adultos en las tasas de obliteración. Algunos dicen que responden mejor, otros dicen que no, que porque tienen una radioresistencia innata por la expresión del Ki-67 y el factor endotelial, factor de crecimiento vascular endotelial astrocítico. No sé, en este sentido, ¿qué opina usted? Yo encontré una división, una opinión dividida de cuáles son las tasas de obliteración en niños, o si usted ha encontrado, Griselda, alguna complicación en los pacientes pediátricos que hemos radiado, pero yo he visto resultados muy favorables en niños. ¿Contestas, Gris, o...? Empieza usted. Está bien, como tú digas. Digo, yo en general lo que vi fueron muy pocos pacientes tratados en el tiempo que me tocó a mí. Se trataban más con los aceleradores, no con el robot. Y en general no vi complicaciones cuando los pacientes se trataban por radiocirugía. La verdad es que de los que se trataban... Hasta el momento tenemos, perdón que interrumpa, tenemos más de 220 pacientes. Habría que de malformaciones tratadas en nuestro centro con radiocirugía. Y bueno, tendríamos que reanalizar ahorita cuántos niños hemos tratado, pero la naturaleza de los vasos sanguíneos de los niños los hacen diferentes a los adultos. E insisto, algunos dicen que no tienen las mismas tasas de obliteración, pero yo en lo particular, en este trabajo que evaluamos solo 3 niños, el 50% tuvieron obliteración completa a los 2 años. Sí, yo creo que no es una cuestión por demás discutible. Digo, creo que el tratamiento depende igual de la buena planeación. O sea, los buenos resultados dependen de la buena planeación, ¿no? Los pacientes que yo he visto que fallan es porque se exceden en isodosis por fuera del nicho y que tienen más probabilidades de tener edema quirúrgico, pero no... y radionecrosis, pero no he visto eso pues con frecuencia en los pacientes que se tratan en su unidad, ¿no? Creo que la cuestión de la experiencia define mucho de lo que van a ser los resultados y tanto tu trabajo, Armando, como el de la doctora Chilaca, creo que es muy bueno, seleccionan muy bien, definen muy bien sus campos y por lo tanto, pues la probabilidad de complicaciones son más bajas. Nosotros enviamos alguna vez pacientes a tratar al general y tenemos un par de pacientes tratados en otros hospitales que sí tuvieron radionecrosis como complicación, pero en los de centro médico no, por fortuna. Sí, bueno, en fin, no sé si Griselda quiera opinar. De los pacientes que nosotros hemos enviado y que les hemos dado el seguimiento por consulta externa con los estudios de imagen y también se les han hecho evaluaciones neuropsicológicas, no hemos visto realmente ninguna complicación. Y sí, como menciona el doctor Diego Pérez, con otros casos en otras unidades sí nos había, hace tiempo, por la planeación, sí nos tocó ver casos de radionecrosis y bastante severa,
en estos pacientes. Ok, muy bien. Entonces, bueno, es una opción viable para pacientes seleccionados. La precisión submilimétrica y la herramienta de CyberKnife es comparable con otras plataformas como Gamma o un acelerador dedicado a radiocirugía. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. No, por lo pronto no. Si nos haces favor, como sea, de permanecer aquí por si aparece algún otro comentario o pregunta. Y vamos a ver el último tema con Griselda, que es la revascularización en enfermedad de Moyaboy. Sí, bueno, antes de eso quiero responderle a Bárbara y gracias por participar con nosotros durante todo el curso. Nosotros solamente enviamos un solo paciente con cavernomas múltiples a evaluación para radiocirugía. Finalmente se concluyó que este paciente se manejara solamente con observación y no fue sometido a tratamiento de radiocirugía complementaria. Voy a